Circuito Éxitos. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que llega desde la ciudad de Caracas a través de 99.9 hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Tigre, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Valencia, y que realmente llega a todo el planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Como comentábamos desde el inicio, desde la propia lectura de los titulares, la noticia ayer y hoy, por supuesto, para el análisis es que Estados Unidos levantará algunas de sus sanciones económicas contra Venezuela. Hemos hablado ya del tema particularmente petrolero con Fabiola Serpa, periodista de la fuente petrolera de la agencia Bloomberg, poniendo en contexto el alcance de esa flexibilización, pero bueno, hay que hacer una lectura también política de lo que ha ocurrido. Parecía hasta ayer todo en materia política como estático, como una inercia que no daba mucho. Y de pronto se conoce esta decisión de Estados Unidos de suavizar sanciones como parte de un acuerdo, dicen, para la reanudación de la negociación en México. En horas de la tarde, una fotografía que comparten Gerardo Blay y Jorge Rodríguez confirma de manera oficial que ya están de nuevo en los contactos iniciales para retomar las conversaciones en México, y de esto queremos hablar nosotros con nuestro invitado, Ramón José Medina, abogado, político, experto en derecho financiero, quien fue secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática. Ramón José, bienvenido. Gracias, Román, por la invitación. Una primera lectura de lo ocurrido el día de ayer. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer día martes con esta decisión de Estados Unidos? Bueno, yo creo que el espectro estaba bastante confuso desde la primera reunión que tuvieron los representantes del gobierno americano con Nicolás Maduro, ya hace un par de meses. En ese primer momento, aparte de no haber estado enterado de esa reunión, sino hasta después de que se celebró la oposición venezolana reunida en el G4, lo cierto es que las opiniones que dio o las informaciones que dio el gobierno venezolano y el gobierno americano fueron muy contradictorias. A los Estados Unidos le golpeó duramente en el espectro político. Allí tanto republicanos como demócratas fueron sumamente severos con la decisión que había tomado el gobierno. No daban explicaciones reales. El tema del suministro de petróleo no resultaba creíble. Los 700,000 barriles de déficit por la salida de Rusia del mercado americano no eran posibles ser cubiertos en corto ni mediano plazo por Venezuela. Y entonces evidentemente ahí se generó una situación un tanto confusa. Yo creo que particularmente ahí los Estados Unidos están adelantándose a una posibilidad de que ante la guerra en Rusia-Ucrania, Venezuela tomara partido, por lo menos políticamente, no militarmente, pero sí políticamente, con relación a Rusia. Y evidentemente en la región hoy vemos cómo las declaraciones ayer de Juan González tocan dos puntos importantes. A ver, ¿cuáles son? Uno que tiene que ver con la necesidad que él confiesa que requiere Estados Unidos de que haya mejor consenso internacional sobre sus políticas en favor de los derechos humanos y la democracia, por una parte. Y luego reevalúa o evalúa positivamente y necesaria que la región tenga una compactación de tipo político con esas políticas de los Estados Unidos. Y además dice que las decisiones que se vayan a tomar con relación a las sanciones, en primer lugar, confiesan lo que tanto le dijimos cuando estábamos en la Mesa de la Unidad Democrática, que es que las sanciones del país per se no eran suficientes para una situación de resolver la crisis política que vivíamos, ni la económica. Por el contrario, la económica, que era gravísima, se agravaba con las sanciones. Pero hay que tener claro y hay que insistir en que la crisis económica que vive Venezuela no es el resultado de las sanciones. No quiero decir con eso que las sanciones a partir del año 18 no hayan agravado en algo, en algunos sectores eso, pero lo cierto es que ya la crisis era tremendamente difícil y grave para ese momento. Por otra parte, desde el punto de vista geopolítico, evidentemente, los Estados Unidos ahora toman en consideración, o pareciera que toman en consideración, el hecho de la importancia que tiene América Latina frente al juego mundial, por decirlo, al juego de las políticas mundiales. Por otra parte, yo creo que no han definido realmente qué es lo que va a pasar con Chevron. Simplemente le han dado una autorización para que tenga conversaciones, negociaciones con PDVSA y con Nicolás Maduro expresamente. Habrá que ver en qué términos va a ser esa negociación, si efectivamente va a ser
un operador más, si va a tener unas condiciones favorables distintas a las que existen ya en las normas que rigen esa materia. Y hay que también tomar en consideración que si ese cambio se da desde el punto de vista jurídico, requiere autorización de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cuál Asamblea Nacional? Sabremos entonces. Ahora, estas declaraciones de ayer ameritan un manejo muy responsable de las expectativas, porque si no va a ocurrir lo que ocurrió en aquella primera reunión que dio con la liberación de estos dos norteamericanos, uno de los gerentes de Citgo y aquella otra persona apresada por el dron. Puede ocurrir exactamente lo mismo, porque además, cuando ayer declara el señor González, dice, ojo, esta flexibilización viene si vemos una voluntad real en avanzar. Si no volvemos. Así es. Sí, evidentemente, no hay que crear falsas expectativas. Yo creo que el interés de la plataforma unitaria era volver a la mesa en México. Eso es lo que han dicho sus representantes. Dicen en las declaraciones de ayer, una nota de Reuters, que una de las cosas que dijo Juan González en esa reunión en la que habló sobre el tema es que la plataforma unitaria le había pedido el levantamiento de sanciones o de algunas sanciones que pudieran compensar la posibilidad o abrir la posibilidad de volver a México. Evidentemente que México es importante, es relevante para todos. Creo que hay conciencia en quienes están negociando hoy día que de algún modo hay que ampliar esa base unitaria, que no es suficiente con lo que tienen. Yo creo que ahí hay gente que por derecho propio debería estar allí políticamente hablando. Creo que Henry Falcón, el MAS, deberían volver a esa mesa, y algunos de los otros que están, Timoteo Zambrano, por ejemplo. Y yo sé que es difícil conversar, pero no puede ser más difícil conversar con la propia oposición que con el gobierno. Entonces yo creo que esa es una tarea que le es necesaria y inevitable a los que están negociando. Yo confío mucho en algunos de los negociadores, en especial con Gerardo Gallardo, que tiene una vieja relación, lo respeto muchísimo, confío mucho en él, sé que lo que está haciendo tiene no solamente mucho de honestidad, sino de capacidad para hacerlo y de seriedad con que lo está haciendo. Lamento que estas redes sociales que se han convertido en un paredón lo agredan como lo están agrediendo, y creo que es inaceptable y que tenemos que recapacitar, porque no puede ser ese el mecanismo que nos tratemos entre nosotros. Y en ese sentido, Ramón José Medina, nuestro invitado a esta hora, desde el sector oficial, claramente esta decisión ayer del gobierno de los Estados Unidos se muestra como una victoria. Para el sector oficial se está mostrando como una victoria. Y casi que por defecto, entonces, la oposición, en algunos casos, una parte de la oposición entonces la asume como una derrota y comienzan entonces los señalamientos a esa dirigencia opositora que incluye a Gerardo Blay. Claro, es que no tiene sentido, porque también uno de los principios de las conductas que debemos tener en democracia es la tolerancia y tener la posibilidad de discutir en todas las instancias. Quienes se han excluido, porque no todos fueron excluidos por la mesa, sino fueron autoexcluidos de esas instancias, deben también recapacitar y ver cómo de algún modo se establecen esos contactos para de nuevo ampliar, como te decía, la base unitaria. Lo cierto es que no es una victoria para la gestión de Maduro, pero tampoco es una derrota para la plataforma. Claro, además no solo que no es una victoria, es que es una derrota para el gobierno en definitiva, porque tiene que aceptar volver a la mesa cuando había dicho que no volvería. Y entonces, de algún modo, lo que se le dijo siempre, ustedes quieren que se levanten las sanciones, siéntense en la mesa a negociar de nuevo. Y el objetivo, fundamentalmente, el objetivo es político. Independientemente de que creo que se ha planteado adecuadamente el tema social y económico paralelamente para discutir algunas acciones en ese sentido, lo cierto es que lo más importante es precisamente retomar el camino de unas elecciones que sean viables, que sean justas, que sean válidas, que sean creíbles y que sean además monitoreadas por la observación internacional. Ahora, Ramón José, de las pocas cosas, de las primeras pocas cosas que se conocieron ayer está la decisión sobre Chevron, de nuevo, que podrá conversar con PDVSA, pero no perforar ni explorar petróleo venezolano. Y luego el tema del sobrino de Cilia Flores, el señor Malpica, que saldría, según información que se comentó ayer, de la lista de sancionados. ¿Qué importancia tiene esto último? Porque algunos dicen que incluso está por encima, o sea, se colocó en la mesa por encima de las propias sanciones petroleras. Sí, evidentemente que lo que tiene es una filiación. El tema es filial. La relación de que es un sobrino de Cilia Flores se puso sobre la mesa. No conozco exactamente el caso del por qué, cuáles fueron las fallas, las faltas,
los delitos en que haya incurrido este señor, que dieron origen a su sancionamiento, pero lo cierto es que pareciera como desproporcionado frente a los problemas que tenemos, el problema de un familiar, pero pareciera que eso estuvo como un anzuelo, como una situación, para ellos era importante por esa relación, pero también era como riesgoso para el gobierno americano levantar la sanción de que ande alguien que simbólicamente está tan vinculado al gobierno. Más importante tiene que ver, a mi juicio, es las sanciones desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista del país, no estas sanciones. Claro. Entonces, en definitiva, bueno, ese es un cambio que pareciera un trueque con relación a los que fueron liberados anteriormente. Ramón José, ¿sientes, y de nuevo cuidando el manejo de las expectativas, pero sientes que esto abre de alguna manera una nueva política, una nueva etapa en la política venezolana? Bueno, yo particularmente creo que venimos arrastrando desde el 2015 un problema serio en la oposición venezolana. Votamos el triunfo del 15. La verdad es que después de haber logrado desde el 2009 hasta el 2015 un proceso y un progreso en cada una de las elecciones, llegado el 15, donde tuvimos un rotundo triunfo electoral parlamentario, bueno, no sé qué pasó, pero las primeras medidas fueron absolutamente absurdas, se redujo la mesa, esto lo he dicho en otras oportunidades y voy a recalcarlo siempre, se redujo la mesa a 4 partidos, las decisiones tomadas por unanimidad, lo que impedía por una parte que pudieran ser decisiones eficientes y por otra parte generaba el veto, que es terrible en materia política, porque en política las cuestiones se deciden por mayoría y se ejecutan por unanimidad para que tengan éxito. Y evidentemente todo ese proceso que vimos del 15 ahora, bueno, ha sido terriblemente dañino para la plataforma unitaria, sumamente disgregado a los partidos políticos, además distanciados de la gente, distanciados de la crisis, mermados en su interior, sin una organización eficiente desde el punto de vista político y electoral. Entonces, lo que tenemos hoy abre la posibilidad, si asumen con responsabilidad y dejando de lado ciertas pequeñeces, ciertas actitudes inaceptables en el sentido de las relaciones, si volvemos a tener verdaderamente de aquí al 24 una plataforma que verdaderamente sea unida y además que los partidos y esas plataformas se preparen desde el punto de vista de organización, porque no solamente se trata de que las cúpulas pueden estar de acuerdo, sino que todo el país, toda la estructura de esos partidos puedan hacer un trabajo eficiente desde el punto de vista electoral. Ramón José Medina, nuestro invitado. Ramón José, más allá de la efervescencia de las redes sociales, de lo radicales que son las posiciones en términos generales en las redes, ¿qué decirle a ese venezolano que hoy puede sentirse traicionado por su dirigencia opositora? Yo no creo que traicionado, yo lo que creo que el venezolano viene distanciándose de la política porque no se siente bien representada en ella. Porque la política se distanció del ciudadano. Se ciudadano. distanció de ellos y además no les ofrece salidas confiables. Y frente a la crisis no nos ha quedado otra que buscar cómo subsistir frente a esto todos, en distintas medidas, pero todos tenemos un problema severo del costo de la vida, de la inseguridad, de los servicios públicos, es decir, la salud, ¿sí? Han sido 2 años terribles con lo de la pandemia. Yo hice un trabajo, por ejemplo, para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la legislación de cómo Venezuela enfrentó el tema de la pandemia comparado con Bolivia y con Colombia, que fue lo que me pidieron, una comparación con 2 países del área andina, y es insólito que tanto Bolivia como Colombia hayan actuado casi paralelamente, muy parecido en la forma como actuaron, y que también aquí en Venezuela no haya habido políticas de subsidio, no haya habido políticas que generaran una mejor eficiencia del sector salud, que encontramos los hospitales en el suelo. Es decir, la situación es verdaderamente grave. Yo creo que salimos baratos en la crisis gracias a que de algún modo estábamos aislados del mundo por las circunstancias políticas que han dado lugar a eso. Entonces yo creo que todo ese ambiente que hemos vivido los venezolanos hoy día, al no vernos representados, ni ver salidas en las acciones que está tomando la oposición, evidentemente se siente de algún modo frustrado y yo creo que la incertidumbre es un terrible peso sobre la conciencia de los venezolanos. Ahora que todo parece indicar que se retoman las negociaciones en México,
¿Cuál debería ser la agenda? ¿Cambian en alguna medida las prioridades esa agenda que había llevado Gerardo y toda la delegación de Yo la creo que plataforma? paralelamente se van a llevar las dos, deben llevarse las dos, porque ya se iniciaron sobre la base, uno, el acceso, como te decía anteriormente, a políticas económicas y sociales, y la política paralelamente. Lo que sí creo que tienen que hacer, creo que va a tener que recomponerse de algún modo, no la comisión en sí, que podría serlo al final, pero sí la instancia base de lo que va a soportar ese proceso de negociaciones, de modo de lograr el mayor consenso posible de la posición que se vaya a tener para discutir con el gobierno allá. Claro. ¿Algo más que agregar, Ramón José, de este Simplemente- momento tan particular? Simplemente esperar que podamos tener un camino menos duro del que nos ha tocado hasta ahora y que tomen conciencia quienes están a cargo de esto, en especial los jefes de los partidos políticos y quienes están hoy en actividades de gobiernos regionales o locales, de que lo que necesitamos es unidad, pero conformada de una estructura sólida que nos permita seguir adelante. Si no, olvidémonos de esto por lo pronto. Gracias, Ramón José, por habernos acompañado. A ti, Román. Feliz día. Gracias a ustedes. 7:25 minutos de la mañana. Me permito compartir algunos mensajes publicitarios. En este punto hablarles del Urológico San Román.